cirugía y a partir de ahí control evolutivo con imágenes. Es un paciente sano hasta ese diagnóstico, no tuvo ningún trastorno del desarrollo neurocognitivo ni del crecimiento, no tiene dismorfias físicas, no tiene malformaciones congénitas, un niño sano que debutó a los 4 años con este tumor. En el contexto de su diagnóstico oncológico le hicieron en ese momento un estudio de NGS al tumor, un panel neurooncológico con genes de carcinogénesis para evaluar el perfil genómico de su tumor. Y en este estudio del tumor aparecieron 4 hallazgos genómicos diferentes que tienen como característica interesante una frecuencia alélica en el tumor elevada. Acá vemos que las lecturas, el porcentaje de lecturas de cada una de estas variantes en relación al porcentaje total de lecturas de esa zona genómica de la variante, tiene porcentajes y promedios que suelen ser que son mucho más altos de los que suelen ser los porcentajes que vislumbramos o que vemos en alteraciones somáticas de carcinogénesis habitual. Rondan el rango de frecuencia de una mutación o variante germinal heredada. Y estas 4 variantes fueron clasificadas, dos como probablemente patogénicas, una en el gen P53, que se asociaría con síndrome de Li-Fraumeni cuando son heredadas, una en el gen LZTR1, que es un gen que se ha visto asociado a schwannomatosis múltiple y también a cuadros de síndrome de Noonan, tanto autosómicos dominantes como recesivos, y 2 variantes inciertas, una en el gen ACAN, que está asociado con una displasia ósea espondilometafisiaria y baja talla, y otro gen mucho menos frecuente que forma parte de los múltiples genes que se asocian con desórdenes del espectro autista. Este paciente en su momento fue asesorado de acuerdo a estos hallazgos, le repitieron, le buscaron las 2 variantes probablemente patogénicas en sangre en ese momento por medio de una secuenciación simple y directa de Sanger y confirmaron que en la sangre del paciente estaban las 2 variantes probablemente patogénicas, la de P53 y la de LZTR1, interpretaron el cuadro como un cuadro con diagnóstico de Li-Fraumeni, iniciaron protocolo de screening para Li-Fraumeni y aparte para detectar schwannomas en el paciente. Nada más que a modo de recordar, por si hay algunos especialistas en la sala que no estén habituados al síndrome de Li-Fraumeni, quiero recordar didácticamente que es un síndrome que tiene un alto impacto en relación a la calidad de vida, el screening y la mortalidad de estas familias. Se produce por mutaciones en el gen TP53, que tiene una alta tasa de mutaciones de novo, un 20%. Quiere decir que hay un 20% de los síndromes de Li-Fraumeni que no tienen antecedentes familiares. Tiene una penetrancia muy elevada para múltiples tumores a temprana edad, múltiples primarios. Hay tumores muy característicos del síndrome como cáncer de mama muy temprano, sarcomas de tejidos blandos y óseos, tumores del sistema nervioso, leucemias y otros tumores. Y tiene una variabilidad muy interesante porque se conoce que hay mutaciones de baja penetrancia, que hay mutaciones fundadoras, que hay genes que modifican la penetrancia de algunas mutaciones en P53. Es decir, que el espectro de este síndrome es algo muy dinámico que va cambiando y recibimos información todo el tiempo sobre esto. Lo que está claro es que el síndrome de Li-Fraumeni clásico, como conocemos, tiene un alto riesgo de cáncer, más en mujeres que en hombres. Estos riesgos pueden alcanzar incluso a más allá de los 50 años entre el 90 y 100%, es decir, que casi todos los portadores de esas variantes de alta penetrancia van a desarrollar algún tumor en algún momento de la vida antes de los 50 años. Esto es como para ubicarnos en el contexto de lo que implica diagnosticar un síndrome de Li-Fraumeni en un niño pequeño, considerando que tiene todas estas implicancias.
A los 2 años de seguimiento, este paciente, seguimiento con resonancia magnética corporal, que es lo que se utiliza como parte del screening del Ifraumeni, a los 2 años de evolución progresa el tumor frontal diagnóstico, sin síntomas por imágenes, y ahí la oncóloga se plantea revisar la patología inicial porque los gliomas de bajo grado no se espera que tengan este comportamiento y hay unas discrepancias diagnósticas entre los patólogos que lo ubican molecularmente no como un glioma de bajo grado, sino como un ganglioglioma que podría explicar esta progresión y le inician quimioterapia. En ese momento me lo derivan a consulta de asesoramiento. Me lo derivan porque la oncóloga quiere evaluar mi opinión en relación al diagnóstico del Ifraumeni y una eventual necesidad de radioterapia como tratamiento, porque otra característica importante es que suelen ser muy radiosensibles los pacientes con diagnóstico del Ifraumeni y mutaciones en P53 y entonces no se recomienda hacer radioterapia. Y el padre ante la necesidad de iniciar quimioterapia y todos los controles que venía realizando el paciente, plantea si se puede disminuir el esquema de vigilancia para mejorar la calidad de vida de su hijo. Entonces yo recibo a este paciente y lo primero que hago es revisar las variantes que se habían encontrado en el tumor para estar segura de que estas variantes tenían una interpretación adecuada. Y encontramos que la variante en P53 es molecularmente una duplicación de 4 nucleótidos que está ubicada en el exón 14, en el exón 4 del P53. Esta duplicación produce un corrimiento del marco de lectura que trunca la proteína 76 posiciones más adelante en relación a los aminoácidos y está en una zona crítica que se considera para un gen supresor tumoral cuya pérdida de función es fundamental para las alteraciones, se considera esta variante como una variante que es de alto riesgo para ser patogénica. No ha sido descrita en otras bases de datos, es novel ante nuestro conocimiento, pero la evidencia del tipo de variante y de mutación nos permite presumir que es probablemente patogénica. Cuando la buscamos en Internet, va a aparecer en CITER, que es nuestra base de datos genómica de Argentina, que es este caso que les estoy contando. O sea que a partir de que nosotros encontramos esta mutación y ya está puesta en CITER, ya dejó de ser novel, ahora ya está reportada en una familia que se encontró en una base de datos. De ahí la importancia de poder contar y mostrar nuestros hallazgos. Después busqué la variante en LZTR1 que se asocia con schwannomatosis y la verdad les soy sincera, es bastante poco probable que un individuo tenga dos variantes patogénicas para dos síndromes diferentes, aunque pasa, por supuesto, pero siempre que aparecen dos cosas infrecuentes juntas, nos tenemos que permitir dudar y revisar nuevamente. Esta variante en LZTR1 tiene mucho menos evidencia de patogenicidad que la de TP53. También es un índele, pero es una delesión en este caso, que corre el marco de lectura, que produce un codón stop más adelante, pero ya se encuentra en el extremo 3' del gen y por ende en una zona que no es tan crítica. Hay muy poca información, no está reportada, no está asociada a ningún fenotipo relacionado con el LZTR1 y la realidad es que analizando toda la evidencia no podría ser categorizada más allá de variante de significado incierto, al menos para una alteración germinal. También está reportada en CITER como parte de este cuadro. Y entonces, después lo que hicimos fue recabar información sobre la historia familiar de este paciente y nos dimos cuenta que los padres eran sanos, por la familia paterna no tenía antecedentes y por la familia materna tenía antecedentes de cáncer de mama en la abuela materna a los 50 años y de 2 cánceres de mama por la rama del abuelo materno, que uno de ellos tenía un diagnóstico bastante temprano, 43 años, y había en esa misma rama 2 casos de cáncer de páncreas y un caso de melanoma a edades tardías. Solo a modo de repaso,
Los criterios para diagnosticar Li-Fraumeni en forma clínica son bastante estrictos, involucran los tumores principalmente asociados a Li-Fraumeni y en este caso, este paciente cumple con un criterio que se llama de Chompret, que hace referencia a cualquier individuo que tenga un diagnóstico de tumor dentro del espectro de Li-Fraumeni, en este caso un tumor del sistema nervioso central, diagnosticado antes de los 46 años y un familiar de primero o segundo grado con un tumor de Li-Fraumeni también diagnosticado antes de los 56 años. Si nosotros miramos acá, la persona que le permite cumplir criterio al paciente es su abuela materna, es un familiar de segundo grado con un diagnóstico antes de los 56 años, pero toda la rama de los familiares del abuelo materno quedarían excluidos de este criterio por ser familiares más alejados. Y además, las guías recomiendan que en cualquier paciente donde se encuentre una variante en P53 en tumor, que sería el caso de nuestro paciente, y ese tumor haya sido diagnosticado a edad temprana, valdría la pena hacer un testeo en sangre para tratar de diagnosticar Li-Fraumeni. Entonces hasta acá llegamos. Esta es la primer pausa que me gustaría hacer, a ver si hay alguna reflexión o pregunta. No puedo ver el chat, Karin, vos me dirás, pero tenemos un paciente con diagnóstico clínico compatible con Li-Fraumeni, tiene un tumor del sistema nervioso central a los 4 años, tiene una familia poco sospechosa de Li-Fraumeni, sus padres son sanos, ya pasaron los 35-40 años, hay diagnósticos a edades tardías, en familiares más alejados, y cáncer de mama, que es un diagnóstico que puede ser confundidor porque es muy frecuente. Y tiene una variante probablemente patogénica en P53 en el tumor, con una frecuencia alélica sugestiva de germinal que fue comprobada en sangre también en el paciente. ¿Qué les parece? Pablo, o parto yo. Bom, é um caso muito Bueno, interessante, en un caso muy doutora Lina. interesante, doctora Lina, Estamos diante de uma estamos criança ante un com 9 niño, anos de idade nueve, que 9 años, apresentou um que glioma aos presentó 5 un anos, glioma a né? 5 Então, primeira años, coisa ¿no? é Lo primero dizer que um sería glioma decir que un glioma é um tumor raro, es un tumor né? ya Ainda infrecuente, mais ¿no? numa criança de Aún 5 anos. más en un Então, niño de isso 5 años. realmente foge, Luego, né, das eso ya se escapa características aí a unas de características, um diríamos, possível de un posible tumor esporádico. tumor Então, sempre que a gente está esporádico, frente a ¿no? uma Siempre que criança de estamos 5 ante anos un com um tumor niño, raro, a gente 5 años, tumor raro, obviamente, no que infrecuente, obviamente, levantar uma hay que suspeita de que sospechar. podemos estar à Podemos frente de estar uma ante un síndrome caso de de síndrome predisposição de hereditária ao predisposición câncer. hereditaria al cáncer. E claro que, além Y disso, por você tem supuesto, a además, história hay la historia familiar familiar, ¿no? desta criança, na La historia de qual a este doutora niño, o Lina sea, como expôs comentó que você doctora tem Lina, mais hay pelo como lado hay de la rama materno, né? Você tem materna, aí uma história de se câncer presenta de una historia mama, de cáncer de tanto mama, pela tanto avó por la materna abuela, quanto abuela pela materna, o avô como materno. abuelo. Mas veja que as idades Pero desses observen tumores ustedes, de las mama, edades de esos eles tumores de já mama estão em ya idades, né, estarían ahí mais en condizentes edades que com o más padrão acordes esporádico, né, que con são el todos estándar tumores de mama esporádicos, o acima sea, dos tumores de 50 mama anos de idade. más de E 50 años de edad. lembrando, como você mesmo disse, Recuerdo, doutora Lina, que o como câncer muy de bien mama planteado por la é doctora o Lina, tumor cáncer de mama mais es el comum, tumor más né, común entre as mulheres. entre las mujeres. Perfeito. Perfecto. E aí, então, nós temos aí o Entonces, lo que resultado tenemos do sería el exame resultado de genético estos análisis que nos genéticos, mostra ¿no? Y eso duas nos va a enseñar variantes dos provavelmente variantes patogênicas, probablemente uma no patogénicas, gene una en el gen TP53 e a TP53 outra no y gene otra en el gen LZTR1. Nós LZTR1. sabemos que o Ya conocemos el TP53 hecho de que está TP53 relacionado
com a está síndrome de vinculado Li-Fraumeni. con Li-Fraumeni. Lembrando que a síndrome de Li-Fraumeni, Recordando que ela síndrome de não Li-Fraumeni causa no causa dismorfias, ela dismorfias, não causa, no né, causa defeitos congênitos. defectos Ela é congénitos. uma síndrome que aumenta o Es risco un para síndrome que câncer, aumenta el né? E riesgo aí para os cáncer mais diversos y los tipos de más tumores. distintos tipos de tumores. Já o gene LZTR1, Ya el ele é um gene que LZTR1 quando es un gen alterado, que cuando se altera ele leva a uma síndrome chamada lleva síndrome de Noonan, un síndrome tá? que es síndrome A de síndrome de Noonan. Noonan, por sua vez, Noonan, é uma a su síndrome que vez, causa es un síndrome que dismorfias, sí causa que causa dismorfia, defeitos que sí congênitos, causa defectos que causa congénitos, baixa que sí estatura, causa né? Então, a síndrome de baja Noonan, estatura. O sea, Noonan ela tem como tiene como características, né, características clínicas a baixa principales estatura, a la cardiopatia, que cardiopatía, é uma estenose que es da una válvula estenosis de la pulmonar, válvula essa pulmonar. cardiopatia mais Esta comum na cardiopatía síndrome de más Noonan, común né, a es en una, estenose ¿no? pulmonar, Estenosis, levando ao pterígio coli, né? Ou seja, aquele lleva pterígio al do pescoço, aquele pescoço pterión alado, de cuello e dismorfias y faciais, dismorfias como o faciales hipertelorismo como ocular, as hiperpelorismo ocular, fendas las palpebrares hendiduras palpebrales direcionadas para direccionadas baixo, hacia a abajo, implantação baixa das implantación orelhas baja de las e, orejas e assim por diante. y O así que não me sucesivamente. parece, então, Lo que no me que parece essa criança entonces tenha que este essas niño dismorfias e presente este tipo de dismorfia, essa ¿no? baixa estatura, essa Esa baja cardiopatia, ou seja, uma estatura, criança o sea, normal. Tá? Lo es que un también es compatible con la clasificación de esta variante en LZTR1 que no pareciera ser significativa, al menos desde el punto de vista, parece una variante incierta. Muito bem. Embora também temos muy que bien, tomar aunque cuidado com a debemos estar síndrome de muy Noonan, atentos con tá? una, Porque a síndrome de Noonan ela tem uma porque expressividade tiene una muito variável, expresividad né? muy Muito variable, variável. Então, es muy variable. você tem aí indivíduos com a síndrome de Hay Noonan que individuos con passam una desapercebidos, que né? simplemente dejan Pela de população considerarse, geral. ¿no? En la población Porque en não tem baixa general, porque estatura, no porque presentan não tem baja a estatura, cardiopatia porque no e porque presentan tem as dismorfias cardiopatía y muito porque sus leves, né? dismorfias Então, às son vezes, como a muy suaves. expressividade da síndrome de La Noonan, ela é expresividad muito del síndrome de variável. Noonan muchas veces es El cuadro variable. siguió evolucionando, Pablo. Si quieres, después yo sigo contando. Cuando quieras, avanzamos. Lina, Karim, perfecto. ¿hay Mira, hay algunas algunas preguntas? preguntas. Eso. Hay una Tengo pregunta. más data después de las preguntas. Ya. Las láminas fueron revisadas por patólogos, panel de patólogos especializados en tumores del sistema nervioso central pediátrico. Sí, Pregunta alguien. el paciente se trata en un centro neurológico específico. Sí. Perfecto. Y lo otro es, ¿cómo explicar que la variante en TP53 posiblemente sea germinal si el VAF es menor a 40%? Estaba justo, ¿no es cierto? En el 39. Sí, en realidad ahí vamos a avanzar ahora, justo por ahí va el foco de la discusión. Cualquier variante entre 35, 30 y 70 podría llegar a ser germinal, no hace falta que sea 50 o 40, 60, hay variantes germinales que se han visto. Sin embargo, para P53, y esto es algo que tiene que ver con lo que sigue, se sabe hoy en día, a raíz de tantos estudios que se han hecho de paneles multigenéticos en sangre donde se incluye P53, se sabe que P53 es uno de los genes que más frecuentemente puede aparecer en sangre y que no siempre eso se corresponde con mutaciones germinales. Hay dos instancias de detección en sangre de variantes patogénicas que no son germinales, sino que son somáticas, que vale la pena dudar. Y en estas dos instancias, TP53 es uno de los genes más frecuentemente involucrados. Uno es lo que se conoce como
hematopoiesis clonal de origen indeterminado. Es la liberación a la sangre de mutaciones que provienen de la hematopoiesis de la médula ósea. Y esta que se llama CHIP o hematopoiesis indeterminada se ha visto que se puede ver favorecida en distintas circunstancias, por ejemplo, pacientes que hacen quimioterapia, pacientes que tienen síndromes mielodisplásicos todavía no diagnosticados, la edad, el tabaco. En general, P53 es uno de los genes que más frecuentemente están mutados en estos chips y estas mutaciones no son germinales, son mutaciones adquiridas en el proceso de hematopoiesis de la médula ósea que se liberan a la sangre y por eso las detectamos. Y la otra circunstancia importante es esto que se conoce como el Tumor Mutation Burden, que es que cuando hay un tumor muy activo y ese tumor tiene como driver a P53, que es bastante habitual porque P53 es uno de los genes más mutados en cáncer, ese tumor, si es metastásico, si el paciente tiene quimioterapia o está muy activo, libera a la sangre mutaciones y esas mutaciones pueden ser detectadas en general como en el proceso que se detecta de las biopsias líquidas, es decir, estamos detectando ADN tumoral circulante y lo podemos encontrar en un estudio de panel multigenético buscando alteraciones germinales, pero que corresponda a una alteración somática del tumor que lo está liberando. En estas dos instancias, lo que a mí me permitiría aclarar un poco mejor el panorama es la frecuencia alélica de esas variantes en la sangre, porque si el tumor está liberando mutaciones, habitualmente las frecuencias alélicas de las biopsias líquidas y de las siembras tumorales son bajas, menores al 10%, y para los chips suelen ser frecuencias alélicas que no están en el rango de germinal tampoco. Entonces, teniendo esta información encima y revisando nuestro caso, de acuerdo a nuestra opinión, la información que tenemos es insuficiente para diagnosticar a nuestro paciente como Li-Fraumeni, porque ¿qué pasaría si lo que censamos en sangre son mutaciones que provienen del tumor que tiene, del glioma que tiene en el cerebro y las estamos detectando? Con lo cual, en ese caso, recordando que el Sanger no es capaz de hacer dosaje de frecuencias alélicas, lo que yo hice fue solicitarle al paciente un panel multigenético neurooncológico en sangre para tratar de medir las frecuencias alélicas de estas variantes que habían aparecido en el tumor en la sangre del paciente. Porque recordemos también que los tumores, al ser tan heterogéneos y los protocolos de NGS de estudio de tumor, no siempre son confiables en relación a cuál es la clonalidad y la proporción de las mutaciones para hacer una correlación exacta con si las mutaciones son germinales o no. Hay que comprobarlo. Y entonces encontramos en el estudio de NGS en sangre que el paciente tenía la variante, yo no sé si ahí ustedes ven, yo tengo tapada la pantalla por las fotos nuestras, ustedes no la tienen tapada, ¿no? No, nosotros, Ok, o sea, perfecto, ven la pantalla completa. yo por lo menos sí, Bien, porque perfecto. las tengo todos arriba. Bien, entonces en sangre lo que hacemos, lo que encontramos es la, la variante en P53 con una frecuencia alélica de 27%, más baja que en el tumor, es decir, que en el tumor estaba enriquecida, en sangre está más baja todavía. La variante de LZTR1 con una frecuencia alélica de 33%, pero ya clasificada como variante de significado incierto, o sea que cuando yo pregunté al laboratorio por esta discrepancia, el laboratorio me dijo que los algoritmos de análisis somático para NGS de tumor la daban como probablemente patogénica, pero cuando analizamos desde el punto de vista germinal ya es incierta, con lo cual pierde importancia, al menos clínicamente para mí, esa variante y los diagnósticos diferenciales. Y después apareció la variante en este gen relacionado con displasia ósea que el paciente igual no tiene y sigue siendo incierta. Y hay una discrepancia en relación a la cuarta variante que apareció en tumor y acá no apareció y apareció una nueva relacionada con anemia de Fanconi también incierta, con lo cual focalicé mi análisis en este tema de la variante en TP53. Y entonces tenemos una variante probablemente patogénica en TP53
que tiene 40% de frecuencia alélica en tumor, pero 27% de frecuencia alélica en sangre. Y eso me permite aclarar el panorama de las dos opciones somáticas que evaluamos antes. Es muy poco probable que esto sea un chip, porque la variante está en tumor y en sangre, y si fuera un chip solo proveniendo de médula ósea no tendría por qué tener la misma variante en el glioma. Sería mucha casualidad que el mismo driver que dio origen al glioma sea la misma variante que el chip elimina en médula ósea. Es como un perro verde, no estaríamos, yo creo que descartamos que sea un chip. Y si fuera una mutación circulante proveniente del tumor que podría llegar a ser, es muy poco probable que tenga una frecuencia alélica mayor al 10%. Suelen ser mucho más bajas. Sin embargo, nos sigue quedando la duda de por qué una variante patogénica que sería germinal tiene una frecuencia alélica de 27%, siendo que el síndrome de Li-Fraumeni, no, como son variantes heredadas o de novo, uno esperaría encontrarlas en un rango de frecuencia alélica digno de germinal, que sería entre 30, 40 a 70. Y entonces me interesan sus opiniones, a ver qué les parece, si el público ahí da alguna idea de qué puede pasar. Yo continué con el estudio del paciente. Lina, o caso está muito Lina, interessante. el caso viene muy interesante, ¿no? Sem dúvida, Sin né? lugar a Na dudas, grande maioria das en la gran vezes, mayoría de que é las o veces, clássico, que né? sería como Quando a gente clásico, está ¿no? frente a Cuando um estamos paciente ante com un síndrome de paciente con Li-Fraumeni, síndrome de causado, Li-Fraumeni, obviamente, causado por obviamente por variantes variantes patogênicas no patogénicas en el GNPP53, gen nós esperamos TP53, uma frequência esperamos una allélica, frecuencia né, dessa alélica de variante esta de, variante obviamente, de aproximadamente obviamente 50%, aproximadamente un já que isso no 50%. sangue, né, Ya, bueno, esto germinativo, en la sangre, já ¿no? que é Germinal, uma síndrome de ya herança que sería autossômica un dominante, síndrome então de basta que um herencia dos autosómica alelos dominante. Entonces, esteja com a simplemente variante para que já uno de los alelos ocorra, presente de la né, o variante para que aumento ya do ocurra risco un aumento para del riesgo, o en este desenvolvimento de caso para tumores e, obviamente, o desarrollar paciente tumores. Y tem obviamente a el síndrome de paciente Li-Fraumeni. tenga, Agora, por a ejemplo, gente não presente el pode Li-Fraumeni. esquecer Pero ahora no se que puede olvidar as algo. variantes, Las elas são variantes frutos de son mutações, resultado de né? Ou mutaciones, seja, ¿no? você tem a O mudança sea, de hay um el cambio nucleotídeo de por un outro, nucleótido né? por el Então, isso otro. é uma O mutação, é sea, uma esto es una mudança, é um mutación, es un câmbio, cambio, né? E daí vem a origem da palavra y desde variante, ahí porque você viene el origen de houve la uma palabra variante. O variação, sea, hubo né, una daquele variación nucleotídeo por outro, de este tá? nucleótido por Agora, el a gente tem otro. que lembrar Pero hay que que recordar algo. mutação ocorre a Mutación todo ocurre momento no a nosso cada DNA. momento en nuestro ADN. Ocorrem mais de duas Ocurren mil más de mutações 2000 diferentes mutaciones todos os distintas dias cada dentro día de cada uma en das el nossas interior de células. cada una de E nuestras essas células. mutações, Y dichas elas ocorrem já mutaciones se durante a llevan a cabo formação da en la primeira formación célula, de la primera que é o célula, zigoto, que né? sería Então, el o cigoto. zigoto, ele é O sea, fruto da el cigoto fertilização es el de um resultado de oócito la por um fertilización de un óseo espermatozoide. por un E a espermatozoide. partir da O sea, formação desta primeira desde la célula, formación de esta primera chamada de célula, zigoto, que se já denomina está cigoto, ocorrendo ya está mutações ocurriendo e, mutación. obviamente, Obviamente, a, ¿no? a formação aí La dessas formación variantes. de E é estas por isso variantes. Por que nós ello, temos tenemos um sistema preciso, tenemos un né, sistema eficaz preciso, de efectivo de reconhecimento e reconocimiento correção y dessas corrección mutações. de Então, dichas muitos mutaciones. genes O sea, que muchos nós temos no genes nosso que tenemos DNA, en nuestro ADN, eles têm justamente esta tienen função justo que esta é función que primordial, é sería fundamental clave, ¿no? para a Para integridade la do nosso material integridad de genético, nuestro que material é genético, a, que sería a correção
e a la manutenção da corrección y el integridade. mantenimiento de su integridad. Agora, a gente sabe que Pero bueno, algumas ahora mutações, ya elas sabemos que escapam algunas deste mutaciones processo. se escapan de E este é isso que proceso. explica, é uma das Eso explicações explica, es do una de las envelhecimento, que explicaciones é del o acúmulo envejecimiento, de que el mutações acúmulo ao de longo da vida, mutaciones a lo largo de la tá? vida, E é isso também ¿sí? o que causa Y es o lo que câncer. causa Por también isso el que Y o eso también cáncer, a câncer, tiene su un vez. nombre, digamos, é, que es a lo que vamos ahora. por isso que o câncer, ele é Ujú. uma doença Por eso, correlacionada com a cáncer es una idade. enfermedad Quando a gente correlacionada a la vai edad. analisar a Cuando idade dos pacientes com analizamos câncer, la edad de los eles estão pacientes con todos numa cáncer, faixa etária todos mais están avançada, en un grupo de edad 60, más 70, avanzado, 80 60, anos de 70, idade, 80 años tá? de edad. Por quê? Porque ¿Y eso vai por qué? ocorrendo o Porque acúmulo de lo que ocurre mutações es el ao longo do acúmulo de tempo. mutaciones a lo E largo isso del quer tiempo. dizer o quê? Que ¿Y qué quando o quiere decir zigoto todo eso? se Cuando el divide em cigoto duas se divide células, en dos uma células, dessas células una de pode estas ter uma células variante sí que puede não foi contener una corrigida, variante que no se enquanto corrigió, que a outra célula mientras foi que la corrigida. otra sí se E isso é um corrigió. fenômeno Este es un que nós fenómeno chamamos de que denominamos como mosaicismo mosaicismo pós-zigótico, né? Así Ou es. post-zigótica, mosaicismo somático. Então, Que essa mosaicismo seria uma somático. das Sería una explicações, de las não sei se é essa, explicaciones. mas Entonces, essa no seria sé uma si das es estas, explicações, pero sería por una de que las que nós explicaciones, temos ¿no? ¿Por esta qué tenemos diferença, esa né, diferencia? entre uma ¿Por qué se variante, a presenta una frequência, diferencia né, da entre la variante no frecuencia tumor, a de una variante frequência en el da tumor, variante no la sangue e por frecuencia que que en ela la não é de sangre y por qué no es 50%? Que 50%? curiosamente, para TP53 y para Lifraumeni ha sido muy bien descrito hasta ahora. En los últimos 5 años han aparecido. Karin, no sé si alguien en el chat agregó, vi que se sumaban notificaciones de Sí, preguntas. mira, ¿Hay algo que quieras decirme ahora o seguimos? mira, es que complementando la idea, en el fondo, cuando tú preguntaste qué habrían hecho, Ujú. aquí Gabriela escribe estudiar otros tejidos, por Muy ejemplo, bien. saliva, dice. Ujú. Y otra persona dice estudio de segregación de la variante en otros familiares, entendiendo que esto, ¿no es Perfecto. cierto?, había una historia familiar. Ujú. Y eso, básicamente, como esas dos Bien. ideas antes de hablar del mosaicismo, que entró ahí Perfecto. como una tercera Ahí vamos a llegar en explicación. realidad, sin duda. Hay algo que me surgió. Una aclaración. Se ha demostrado que la mayor cantidad de ADN que proviene de la saliva tiene que ver con los linfocitos circulantes y entonces se condice mucho con el ADN que obtenemos de sangre Sangre, periférica. sí. Esa es la razón por la cual en distintas patologías en genética, cuando se refieren a estudiar un tejido alternativo, no nos quedamos tan cómodos con estudiar sangre y saliva porque no son tan diferentes. Eso era una sola aclaración. Les Sí, cuento que en esos casos, Lina, ¿no es cierto?, se recomienda estudiar fibroblasto sí, piel, punch de o piel o incluso cabello. el Ujú. cabello, exacto. Para Lifraumeni y para P53, el mosaicismo somático ha sido bastante descrito. Y esto tiene que ver con que en los últimos 10 años, que se han estudiado miles de pacientes para paneles multigenéticos por sospecha de cáncer hereditario que la mayoría de las veces no tiene que ver con Lifraumeni, se empiezan a encontrar variantes en P53 en sangre con baja frecuencia alélica que no se explicarían como germinales y que traen todos estos interrogantes de cómo se estudia una variante con baja frecuencia alélica. Entonces, también se conoce esto para otros síndromes, ¿eh? No es Lifraumeni el único. En general, en enfermedades que tienen alta tasa de mutaciones de novo, se puede ver el mosaicismo somático de manera frecuente, como neurofibromatosis 1 y 2, como APC, como retinoblastoma. Hay descripciones de mosaicismo somático frecuente en estas entidades e infrecuente en otras también. Por ejemplo, en BRCA1 y BRCA2 también existe, para Lynch también existe. Entonces, se han llegado a desarrollar algoritmos de estudio de variantes genómicas en P53 que nos permiten descartar todas estas posibilidades que vimos, ya sea iniciando por una variante encontrada en tumor
o por una variante, o por un paciente que cumple criterios clínicos en un estudio de sangre que tiene una frecuencia alélica baja o menor a la esperada, a partir de ahí empiezan a interactuar los criterios clínicos con la variante y la frecuencia alélica y nos permite ir transitando un camino que nos va a llevar a qué es lo más probable que nuestro paciente tenga. Si aplicamos este algoritmo que está en múltiples guías hoy en día y lo vamos siguiendo en nuestro paciente, fíjense que iniciamos arriba a la izquierda con una variante en P53 encontrada en tumor, que tiene una frecuencia alélica mayor a 20% y un diagnóstico en un paciente a temprana edad, lo cual nos es la indicación de hacer un estudio germinal para ver si tiene Lifraumeni. A partir de ahí aparece una variante patogénica en sangre que necesitamos saber si cumple o no criterios de Lifraumeni para preocuparnos, y a partir de si cumple criterios o no, se hace el estudio de la frecuencia alélica que nos permite dividir aguas. Si cumple criterios clínicos, ¿qué frecuencia alélica tiene la variante? Si la frecuencia alélica está en rango de germinal en sangre y cumple criterios clínicos, tiene Lifraumeni. Ahora, si cumple criterios clínicos, pero la frecuencia alélica es baja, hay que estudiar otro tejido, porque puede ser un mosaicismo somático. Y estudiando otro tejido, vamos a poder saber si el paciente es un mosaico o no. Y así vamos discerniendo esta complejidad. Entonces, ¿qué pasó con nuestro paciente? Moralejas para tener en cuenta en este punto, antes de seguir con el estudio. Encontrar una variante de P53 en sangre no es igual a Lifraumeni. Tenemos que medir la frecuencia alélica de la variante. Tenemos que ver si el paciente cumple criterios clínicos. Tenemos que estudiar más de un tejido. Tenemos que ver la segregación de la variante. Y todo eso nos va a permitir poder tener un panorama más adecuado. A lo cual, en esta familia prestemos atención porque hay un ramillete de casos de cáncer de mama y de edades tardías que no pareciera formar parte del Lifraumeni, pero que igual llama la atención. Y entonces, cuando yo me planteé qué hacer con este paciente, en este punto, que fue el año pasado, lo que le sugerí fue continuar el screening como Lifraumeni porque tenía una variante con una frecuencia alélica baja que podría ser un mosaicismo, pero cumplía criterios clínicos. Le sugerí testear un tejido alternativo para tratar de comprobar si había un mosaicismo. Le sugerí hacer la segregación de la variante al padre, pero a la madre le pedí un panel multigenético asociado a cáncer de mama y a los antecedentes de páncreas y melanoma, porque ella tiene una familia que es sospechosa de algo más aparte del Lifraumeni. Y ahí dejé de verlo por un año al paciente y continuó con su camino. Tengo más datos, no sé si hay algo que se haya agregado hasta ahora en el chat o algo que quieras aportar, Pablo, bienvenido Sí, sea. esta familia Esta familia do abuelo materno del es abuelo muy materno sugestiva de BRCA, né? sugiere Sí, podría ser, BRCA, sí. Casos de câncer de mama, de casos de pâncreas, mama, páncreas, melanoma. Então, esta melanoma. é uma Así família que es una que familia sugere que bastante sugiere mucho BRCA, un né? Lo que BRCA. también es cierto, Pablo, y me estoy dando cuenta ahora que hay algo que no hice bien en la evaluación, y es que el caso índice para estudiar la familia del abuelo paterno es el abuelo que está vivo, no es la madre de mi paciente, porque es el familiar que biológicamente está más cerca de esos afectados. Con lo cual, en el caso del asesoramiento a la madre del paciente, yo debería haberle sugerido una consulta a ambos padres de ella, porque son los casos índices más correctos para evaluarlos. Sí. O sea, claro, a la mamá, a la abuela y al abuelo, digamos, el Exacto, que están vivos paciente, los dos. los dos están vivos, Sí, pero al estudiar a la mamá, siendo el más cercano a tu paciente, también es informativo, pero es informativo para ella, no para el hermano, que ahí se sí, es pierde. informativo para ella Mm, y quizás no del todo informativo, porque si hubiera una mutación y ella no lo heredó, ella tiene un riesgo bajo
Y en cambio, al ser negativa sin saber si hay una mutación, su riesgo es moderado por los antecedentes de cáncer de mama e igual implica un screening adecuado que no es de población general. Entonces, esa es el problema de estudiar casos índices no adecuados, que no podemos llevarlos al menor riesgo posible, ¿no? Pero bueno, siempre ocurre que es lo que podemos. Hace un mes atrás o 2 meses atrás, volvió a consultarme la familia porque con quimioterapia después de 4 meses el paciente volvió a progresar. Y entonces en este punto se estaban replanteando operarlo nuevamente para poder tomar una nueva muestra de este tumor progresado y ver si se hace un perfil genómico nuevo para ver cómo cambió este tumor y eventualmente considerar la radioterapia con más seriedad. En este punto tuve la posibilidad de estudiar como tejido alternativo el músculo que le sacaron durante la cirugía. Entonces tenemos un tejido sano, diferente al tumor y a la sangre, que se pudo tomar sin agredir de más al paciente, intraquirúrgico, y ahí vimos que la frecuencia alélica de la variante en tejido muscular fue del 22%, lo cual nos confirma un mosaicismo somático en este caso. Tenemos una frecuencia alélica enriquecida en el tumor por un driver que es compatible con el tumor que tiene el paciente, variante con frecuencia alélica en sangre y en músculo, las dos en rango menor a germinal. Y esto nos da un diagnóstico de un mosaicismo somático en este paciente. Y a partir de acá se nos desprenden otras preguntas que son las más Lina, importantes para los médicos. ah, ya. Sí, Karin, Sí, decime. ya, yo creo que aquí me vas a contestar, porque en el Sí, fondo, al estudiar músculo, tú ya vas, en el fondo, tomando más conclusiones, ¿no es cierto?, de las recomendaciones que se le va a entregar al paciente. Porque cuando uno establece un mosaicismo, hay órganos que pueden tener la alteración y órganos que no la van a tener. Y a lo mejor totalmente. nunca se va a expresar el Y no lifraumeni. sabemos cuáles son No los órganos sabemos. afectados y los órganos no afectados. Exacto. Entonces, con el Fíjense estudio del en, músculo te va ayudando. sí, hay algo, acá eso es muy importante lo que acabas de decir y de hecho esta figura yo no sé si se ve muy chiquita, pero ayuda a comprender cómo se separan en el ectodermo, mesodermo y endodermo los tejidos y ayuda a comprender en qué tejido se encuentra cada uno de los materiales que biopsiamos. Tenemos el sistema nervioso central, forma parte del ectodermo, es de esperar que en la piel también esté la variante, es de esperar y por eso está en el sistema nervioso central. Pero también la tenemos en sangre y en músculo que proviene del mesodermo. Es decir, que ya al tenerla en dos tejidos que provienen de una diferenciación inicial de ectodermo y mesodermo tan primigenia y los dos tienen la mutación, podemos pensar que fue muy temprana la mutación en este embrión. Sin embargo, no sabemos si en el endodermo está presente. Y en el endodermo tenemos otros órganos que también forman parte del screening del Li-Fraumeni, como el colon, como el pulmón, que son dos cánceres muy frecuentes en Li-Fraumeni. Y no sabemos si esos órganos van a estar expuestos a riesgo de desarrollar cáncer precozmente porque no sabemos si tienen la variante. Esta pregunta de cómo se maneja un mosaicismo somático es una gran pregunta que hoy en día no tiene respuesta todavía, porque no tenemos suficientes casos con un seguimiento prospectivo suficientemente largo como para establecer eh, una impresión de manejo diferencial. Entonces, no sabemos qué otros tejidos podríamos testear. No hace mucho sentido estar biopsiando al paciente en múltiples lugares para saber si nos podemos adelantar a una predisposición. No sabemos cuáles son los riesgos ni el fenotipo completo que puede tener un paciente que es un mosaico. No sabemos cómo manejarlo, pero a priori lo manejamos como si fuera un cuadro full cuadro, porque no podemos hacer de menos, vamos a hacer de más probablemente. Y tampoco sabemos si ese paciente tiene en sus gónadas la mutación y si tiene un riesgo de heredarla como si fuese una mutación germinal o no, porque va a depender de si el mosaico afectó las gónadas en formación. Entonces, todas estas preguntas
son difíciles de responder cuando uno detecta un mosaico somático. El algoritmo de vigilancia para un Li-Fraumeni es muy exhaustivo. Comienza en la infancia desde muy temprano, con resonancias magnéticas corporales totales, con imágenes, con estudios de sangre, sigue en la adultez, involucra en las mujeres la consideración de cirugías reductoras de riesgo y en este paciente, si bien todo está definido por el pronóstico de su enfermedad actual, que no parece estar evolucionando de una buena manera, nosotros no podemos más que continuar pensando que lo tenemos que manejar como un Li-Fraumeni clásico, porque no tenemos forma de saber hasta qué punto adaptar esas recomendaciones. Hoy en día estoy esperando que se haga el estudio de Foundation One en el nuevo tumor para ver qué nos aparece ahí, pero eso solo tendrá una implicancia terapéutica para el oncólogo, a ver si hay algún nuevo target de tratamiento que pueda indicarle. Y por supuesto que me queda pendiente todavía que los padres se testeen en este contexto de el hijo con una enfermedad tan grave. Ellos no han avanzado en su testeo, no tienen más hijos, están totalmente abocados al caso de nuestro paciente. Y creo que hasta acá llegó mi caso. No sé si, ¿qué les pareció? Si fue didáctico, si aprendimos un poco de mosaicismo. Yo estudié muchísimo para poder resolverlo porque hay mucha evidencia, porque, bueno, hay que ser ordenado en relación a cómo uno va evaluando los casos, pero es muy importante para mí, y eso es como una lección aprendida, que una variante en P53 en un estudio de panel multigenético no significa Li-Fraumeni. Y hay mucho por averiguar posteriormente a ese hallazgo. Lina, una excelente clase, un excelente ejemplo para todos. Nosotros que trabajamos en esta área nos encontramos con estos casos. Afortunadamente son pocos, Sí, afortunadamente. sí. Nosotros hace poco también en nuestro programa tuvimos una paciente con cáncer de ovario, 72 años, que le identificamos un mosaicismo en el gen de la neurofibromatosis 1, el Ujú. NF1, pero una paciente de 72 años que no tenía ninguna historia de neurofibromatosis. Y al hacer otros estudios nos dimos cuenta que era un mosaicismo, no hay ninguna historia, pero cero historia dentro de la familia, nada. Entonces, en Nada. ese caso fuimos a buscar y el mosaicismo del gen NF1 está muy descrito Sí. y que no se expresa lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? Frente a la duda de si se va a expresar o a medias o cómo se va a expresar, en ese caso no se expresa. Ese es Ujú. un punto en el fondo de un gran aprendizaje y lo otro es de este gen LZTR1, Ah, sí, que es un gen que totalmente. lo estamos estudiando en los paneles y yo Yo no lo sé cuál tengo es la en pacientes experiencia. con schwannomas, no con Noonan, pero bueno, yo no veo patología pediátrica genética, pero en pacientes con schwannomatosis múltiple tengo variantes patogénicas o probablemente patogénicas en este gen. Y claro, pero tú lo tienes dentro de un fenotipo que es el Noonan. Sí, ¿Qué nos exacto. pasa? Que nosotros al estudiarlo en paneles ampliados, ¿no es cierto? Donde uno no lo está buscando ni por el schwannoma ni por el Noonan, lo estamos encontrando. Sí. Aparecen como hallazgos incidentales. Y nos hemos encontrado acá con pacientes que llegan con su estudio genético muy asustados porque se les informó esto como patogénico y en verdad no hay ni una historia en la familia, es un hallazgo y no sabemos, y además tiene penetrancia incompleta. La verdad es que se viene un desafío grande ahí en estos hallazgos. No sé si les ha Sí, también creo yo en experiencia. estos casos, con genes menos conocidos, tenemos el sesgo de, estamos acostumbrados a que de los genes que encontramos haya mucha información, ¿no? Porque Lynch, porque APC, porque BRCA1 y BRCA2 son genes muy estudiados, son genes que conocemos casi a la perfección y aún así nos encontramos variantes inciertas. Pero en genes menos estudiados es mucha más la tasa de variantes inciertas que hay. Es mucho más difícil clasificarlos. Y entonces es importante cuando uno encuentra una variante en un gen sin correlato fenotípico, ir a las bases y volver a curar ese gen, ver si hay panel de expertos en ClinGen que tenga recomendaciones específicas, ver cómo aplicar los criterios. Y ahí entramos al mundo
dificilísimo de la curaduría de variantes, pero muchas veces se explica porque no todo lo que encontramos que nos parece raro, la mayoría son variantes inciertas y no podemos implicar todavía el impacto que tienen en la función del gen, porque lo conocemos muy poco. Sim, acá em Brasil também, quando fazemos o Acá en painel Brasil también, cuando hacemos multigênico, este panel multigénico, encontramos variantes encontramos variantes patogênicas no gene patogénicas en el gen LZTR1 e a paciente não LZTR1 tem y la paciente fenótipo no de presenta síndrome de Noonan, fenotipo né? de Eu acho Noonan. que fica aí O sea, lo que quiera uma sería una oportunidade de oportunidad ampliarmos os para que nossos estudos ampliemos nesse nuestros gene, estudios né? en este E gen, até mostrando a importância incluso do enseñando la banco de importancia de variantes esta base de variantes latino-americanas, né? latinoamericanas, E Sí, aonde ¿no? nós teremos Vamos a tener aí o incluso depósito ahí un dessas depósito variantes de no estas nosso banco e variantes en provavelmente nuestra teremos base y aí probablemente variantes no si gene habrá variantes en LZTR1 el e gen quem sabe não LZTR1 y possamos quizás, fazer ¿no? paper, Podamos né? hacer Fazer un uma paper, publicação aí com as escribir una podría variantes, ser, podría publicación. né? ser. Então Sí, sí. fica a dica. Bueno, Bom, doutora sería una Lina, doutora posibilidad. Bueno, Karen, doctora Lina, muito Karen, obrigado, muitas muchas graças gracias. pela apresentação Gracias de por esta hoje. exposición Foi de hoy. muito Fue importante, como foi muy muito importante, interessante muy essa apresentação. interesante esta Eu aprendi presentación. bastante e tenho Aprendí certeza mucho que y todos seguro aqui assistiram todos a los que sua aula están também también aprenderam. Então, aprendieron. Me gostaria de alegro mucho. agradecer Un placer para mí poder compartir hoy este caso. a doutora Lina Nunes, que é médica Doctora Lina geneticista, coordenadora Núñez, do Programa médica Nacional genetista, de coordinadora del Câncer Programa Familiar Nacional de e da Cáncer Rede Familiar Argentina y de de la Câncer Red Familiar do Argentina de Cáncer Instituto Familiar Nacional del de Instituto Câncer da Nacional de Argentina. Cáncer de Muito Argentina. obrigado a todos. Muchas Gostaria de gracias a agradecer também a todos. nossa equipe Agradecemos también técnica a que nuestro nos equipo possibilitou técnico que nos para posibilitó este hacer este encontro. encuentro. Gostaria de agradecer a nossa tradutora e gostaria de Agradecemos a la agradecer traductora ao y también Laboratório al Gênesis do Grupo Laboratorio Fleury Génesis del pelo Grupo apoio. Fleury Muito obrigado a por su todos apoyo. Muchas e gracias a todos. Gracias a até a próxima. todos. Gracias, Lina. Te dejan muchas Gracias. felicitaciones en el chat. Muchas felicitaciones, muchas gracias. Excelente, dicen. Gracias, Gracias, Lina. gracias. Chao, chao.